Hey, damas y caballeros, arquistas constructores. Una introduccióncita pero tan amable a la geografía, la ubicación y reconocer el espacio que se habita. Reconocer el espacio, el cual se habita. Comprende diferentes elementos que conlleva a su cultura, siendo de esta manera la geografía un elemento importante que permite ¿qué? ¿Qué permite la geografía, muchachos? Permite descubrir, permite dibujar la Tierra, permite una ciencia que estudia la interacción dinámica entre sus elementos, entre sus factores, entre sus procesos físicos, entre, entre sus procesos sociales que modifican sin cesar el planeta. La geografía analiza el dónde, cómo, por qué sus componentes naturales y humanos se encuentran sobre la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son las causas que los originan? ¿Qué causas originan esos elementos que están puestos ahí como componentes naturales y componentes humanos? ¿Qué relación guardan entre ellos? ¿Cuáles son los efectos, consecuencias, efectos que se derivan sobre ellos y qué cambios han presentado? ¿Cuáles son los cambios que han presentado a través del tiempo? ¿Cuáles son esos cambios que han presentado a través del tiempo? La geografía, entonces, es una ciencia que se enfoca en el análisis del espacio geográfico. Entendido esto como un espacio humanizado, diverso. Qué hermoso, analizando el espacio. Y ustedes pensaban que era un territorio campestre, territorio del campo, rural, pero es un espacio humanizado, diverso, el que se analiza. Espacio humanizado diverso, el que se está analizando con la geografía. ¿Resultado de qué? De las muchas interacciones entre las sociedades. ¿Con qué? Con la naturaleza. La sociedad con la naturaleza. Sociedad, naturaleza. Lo que origina una gran variedad de lugares. Entonces, ¿qué es? Que por la relación que hay entre la naturaleza con la sociedad, se crean lugares. ¿Qué tal a lo que llegamos? Que por esa relación que hay entre naturaleza y sociedades, una interacción constante, que por esa relación constante se originan lugares. Entonces, desde los albores de la humanidad, la necesidad de ubicar los recursos. ¿Dónde está la necesidad de ubicar esos recursos? ¿Dónde están esos recursos? Ahora, ¿dónde es la necesidad de ubicar los recursos? Los peligros, los semejantes y demás elementos ha permitido la concepción del espacio como una dimensión. Mira el espacio como una dimensión donde hay elementos naturales, humanos, que tienen una interacción constante. Son procesos físicos, sociales. Y se encuentran así, sobre la superficie de la Tierra. Se necesitan entonces ubicar recursos. ¿Qué peligros hay? Los peligros. Las semejanzas. ¿Qué semejanzas tienen estos elementos puestos ahí? Que está permitido la concepción del espacio. Están permitiendo ustedes la concepción del espacio. No hay una línea constante. No hay una línea constante y homogénea que marque el desarrollo histórico. No hay una línea homogénea que marque el desarrollo constante. No hay una línea homogénea que marque el desarrollo constante, desarrollo histórico constante, la geografía, o que marque ¿qué? Los límites conceptuales. Una línea constante, límites conceptuales de que la geografía es, de qué es geografía y de qué no es geografía. Por tanto, permanece el debate, inclusive entre expertos, debido a que ¿qué es la geografía? Es posible incluir una serie de conocimientos técnicos prácticos, métodos para referirse al espacio.
para referirse al espacio y la localización de los elementos, considérelo como parte del todo. Mira, tradicionalmente la geografía se consideraba una serie de datos. Una memoria, yo pondré una memoria histórica, una memoria. Dan cuenta de nombres de lugares, accidentes geográficos. Aquí hay un accidente geográfico. Aquí hay un lugar, aquí hay un río, aquí hay una capital. Mírame. Pues esto en la geografía se convierte en una información básica que está enfocándose en localizar objetos en el espacio. Entonces que la geografía se está enfocando en localizar objetos en el espacio, asociándolos también a un mapa que representan las naciones, representa los lugares. Para otros, en cambio, la geografía puede ser un estudio de los componentes físicos, bióticos, de un espacio determinado, sin vinculación con la dinámica social. La geografía no tiene dinámica social, convirtiéndola, lo que entonces pasaría a ser sociología, convirtiéndola en una mera descripción de lugares, monotemáticos. Entonces, altura, clima, extensión. ¿Me entendés? Unos dicen, no, la geografía es un estudio de los elementos puestos sobre la superficie física de la Tierra y su interrelación dinámica y sus efectos y sus causas. Pero otros dicen, no, la geografía es mera descripción de lugares. Pues mientras que para otros el conocimiento geográfico lo ofrecen los relatos de los aventureros. Para otros, los relatos exploradores científicos a través de la descripción con una crónica que indica la localización. Crónicas que indican localizaciones físicas y que ameritan una descripción, ameritan una historia, una actividad de un grupo de personas que quieren ser aventureros, exploradores, para que a través de sus crónicas introduzcan la localización física y las ubicaciones de los elementos sea un conocimiento geográfico. Todo lo anterior permite entender que la geografía es una sumatoria de prácticas cotidianas, porque entonces sería la cultura y el estudio del espacio geográfico que se produce. Estudio del espacio geográfico. Está estudiando el espacio geográfico, donde se producen las relaciones de sociedad-naturaleza, configurando elementos. Hay elementos naturales humanos como los bióticos, abióticos, antrópicos. ¿Me entendés? Me tendríais que decir que son elementos bióticos, abióticos, antrópicos. Bióticos. Dime, anda, explícanos qué son los elementos bióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos que integran un ecosistema, incluyendo flora, fauna, seres humanos, microorganismos, definidos por su capacidad de nacer, crecer y reproducirse y morirse e interactuar entre sí mediante relaciones tróficas o relaciones de competencia, clasificándose en productos, en consumidores, clasificándose entre ellos como productores, consumidores, descomponedores. Mira que se clasifican los componentes bióticos en productores, consumidores, descomponedores. Si quieres ser un productor, te llamarían autótrofo. Autótrofo. Los autótrofos son los elementos bióticos que producen organismos como la planta,
como las algas, algunas bacterias que producen su propio alimento mediante la fotosíntesis, mediante la quimiosíntesis. Pues tenemos el caso de las plantas, que producen su propio alimento, su propio fotosíntesis. Entonces son elementos bióticos productores, como los autótrofos. Mientras que tenemos elementos bióticos consumidores, los animales, que deben alimentarse de otros seres vivos, o de los herbívoros, omnívoros. A estos animales, elementos consumidores, se les ha llamado heterótrofos. Heterótrofos. Ahora, tenemos un tercer nivel, descomponedores. Quienes descomponen el ambiente: hongos, bacterias que descomponen la materia orgánica reciclando nutrientes en el ecosistema. Estos son como hongos que descomponen y reciclan nutrientes en el ecosistema. Son descomponedores, llamados detritívoros. Detritívoros. Autótrofos, productores. Heterótrofos, consumidores. Productores, consumidores, descomponedores. Ejemplos de los factores bióticos. Tenemos un factor biótico que son la flora. Árboles dentro de lo cual, ¿qué hay en la flora, muchachos? Árboles, pastos, flores, musgos, algas. Pero en cambio, ¿qué hay en la fauna? Mamíferos, aves, peces, insectos, reptiles. Entonces, ¿qué hay en los microorganismos? Bacterias, virus, hongos, levaduras. Seres humanos actúan como factores bióticos dentro de un ecosistema. Un hombre puede ser un elemento biótico dentro del ecosistema, sí. Estos factores bióticos configuran su entorno al interactuar entre sí. Los insectos polinizan plantas, están interactuando entre sí. Los depredadores regulan a su presa. Entonces, los elementos bióticos son todos componentes que poseen vida dentro de su ecosistema. Se trata de un organismo vivo que interactúa entre sí y con su entorno, desde la bacteria más pequeña hasta los mamíferos más grandes. Clasificación de elementos bióticos. Los biólogos suelen clasificar estos elementos según el papel. Productores autótrofos. Ya sabemos quiénes son los productores autótrofos. Pues son las plantas, las algas, bacterias. Los consumidores, pues ya sabemos quiénes son. Son los que deben alimentarse de otros seres vivos. Herbívoros, carnívoros, omnívoros. Los descomponedores son organismos que degradan la materia orgánica muerta y la transforman en... Es que los descomponedores descomponen la materia orgánica y la transforman en nutrientes. Estos son los hongos. ¿Qué hacen los hongos? Que es que degradan la materia orgánica y la transforman en nutrientes para el suelo. Los 5 reinos de la naturaleza. Claro. Animal, planta, fungi, eicarifungi, champiñones, levaduras. El moho son organismos que absorben nutrientes. Los fungi, ¿qué tiene de bueno? Los fungi, organismos que absorben nutrientes. El reino protisto, organismo eucariotas simples. No, pues esta es una ameba, alga unicelular del protisto. Que entonces, que el reino monera son el reino donde están los organismos procariotos. Procariotas, bacterias procariotas. La bacteria es la bacteria es procariota. Mientras que las amebas, las algas son eucariotas, simples. Que si una bacteria va a ser eucariota, no, una bacteria es procariota. ¿En qué se diferencian los abióticos? Dijiste abióticos, factores abióticos son los elementos químicos físicos sin vida que permiten que la vida exista.
Entonces los elementos bióticos, los seres vivos. Los elementos abióticos, pues son elementos físicos, químicos que permiten que haya vida. La luz, el agua, el oxígeno, el suelo y los minerales. La interacción entre los elementos bióticos y abióticos son lo que se define como un equilibrio en un ecosistema. ¿Ves? Ya me acordé. ¿Si te has acordado? Ah, bueno, esa es la geografía. Por tanto, como se plantea por parte, la geografía privilegia el análisis espacial. Estás analizando el análisis de los fenómenos. Se analizan análisis, fenómenos, eventos, procesos en los eventos. Procesos, realidades, tanto social como ambiental. Entonces, en tanto lo social, tanto lo ambiental o natural y el hombre. El conocimiento geográfico debe y puede aportar a conocer, interpretar, explicar, plantear soluciones a los problemas presentes en esa relación social-naturaleza. De esta manera se hace necesario aterrizar el concepto. Que si vas a tener un conocimiento geográfico, que sí, pues que debe y puede aportar un conocimiento, no solo es un conocimiento, debes aportar interpretación, una interpretación, porque tiene un conocimiento geográfico con interpretación, con explicación. Y además de interpretar y de explicar, debes plantear soluciones a las problemáticas que se presentan en esas relaciones naturaleza-sociedad. Se hace necesario aterrizar el concepto en Colombia. En Colombia, la reflexión sobre el espacio geográfico se ve reflejada en las intervenciones de los grupos humanos. ¿Me estás diciendo de la guerrilla? No. Que la guerrilla está en un medio natural. ¿Qué es el conocimiento geográfico que tiene la guerrilla? Que si por favor nos dan una clase. Donde había un intento de mantener el equilibrio con el medio ambiente. Que si hay intentos o no de tener equilibrio con el medio ambiente y la sociedad. Con la llegada de los conquistadores europeos eurocentristas, la geografía descriptiva de Colombia, la geografía descriptiva de los paisajes, se ampliaron mediante la exploración, mediante el conocimiento del nuevo mundo. Es que ellos venían con una mirada eurocentrista, pero con el conocimiento de la geografía. ¿Qué pasó? Ampliaron el nuevo mundo, principalmente con intereses económicos y de control de diversos mapas en el siglo XIX. Personajes como Francisco José de Caldas elaboraron trabajos más allá que un enfoque político, abordando características de distintos territorios. Francisco José de Caldas vas a estar haciendo un análisis del territorio del virreinato de Nueva Granada. Sumado a ello el enorme aporte de la expedición botánica de José Celestino Mutis en el siglo XIX, 1801. La diferencia responda al proceso de la independencia. Las diferentes respuestas. A continuación, el proceso de la independencia. Colocan conocimiento geográfico en el lugar de la importancia. Para la construcción de un nuevo país, métele conocimiento geográfico, que ya sabemos que debe tener una interpretación, una ubicación, una interpretación, darle respuesta a las soluciones. Construcción de un nuevo país, sí. Con un conocimiento geográfico vas a darle una construcción a un nuevo país, sí, evidenciando actos importantes en la época, evidenciando los resultados de la comisión corográfica. Comisión corográfica del 1850 al 1851, 9 años duró, que busca identificar y conocer los territorios, que contribuyan a la construcción de un mapa nacional. Posteriormente a esto,
Otros personajes como Francisco Javier Vergara, Francisco Javier Vergara y Velasco. Los textos del religioso Justo Ramón, Julio Garavito Armero, Eduardo Acevedo Latorre, José Agustín Blanco, Ernesto Gould y otros números científicos y geógrafos han contribuido al conocimiento espacial de Colombia y su contexto en el ámbito mundial. Obsérvese la información siguiente. Pues tenemos los personajes Francisco Javier Vergara y Velasco. Religiosos: Justo Ramón, Julio Garavito Armero, Eduardo Acevedo Latorre, José Agustín Blanco, Ernesto Gould y otros números de científicos geógrafos. Conocimiento espacial, su contexto. Geógrafos científicos. Francisco José de Caldas. Bueno. Pues posteriormente otros personajes como Francisco Javier Vergara y Velasco, los textos del religioso Justo Ramón, Julio Garavito Armero, Eduardo Acevedo Latorre, José Agustín Blanco, Ernesto Gould. Los números científicos geógrafos han contribuido al conocimiento espacial de Colombia y su contexto en el ámbito. Es que es un contexto, además, el contexto en el ámbito mundial. En Colombia, la reflexión sobre el espacio se ve reflejada en las intervenciones de grupos humanos, su intento de mantener el equilibrio con el medio natural, con la llegada de los conquistadores europeos eurocentristas. Las geografías descriptivas ampliaron su nuevo mundo. ¿Por qué? Porque venían a explorar, venían a tener conocimiento, a adquirir conocimiento. En el siglo XIX, Francisco José de Caldas elaboró trabajos más allá del enfoque político, abordando características de distintos territorios del virreinato de Nueva Granada. A esto se le suma el enorme aporte de la expedición botánica, dirigido por José Celestino Mutis. Entonces estaba Francisco José Caldas y ¿quién? José Celestino Mutis, el Celestino. Y la visita de Humboldt en el 1801. Es que el Humboldt vino en el 1801. Las diferentes respuestas en el proceso de la independencia colocan el conocimiento geográfico en un lugar de importancia para la constitución de un nuevo país. Para saber más sobre el espacio y sus conceptos y cómo ubicarnos, orientarnos, localizarnos, observe la siguiente presentación. ¿Qué es ubicarse? Ubicarse es memorizar las imágenes concretas, marcas visibles, sobre todo aquello que permite saber si se está en el lugar adecuado. Orientarse, se está orientando, consiste en situar los lugares en un espacio de referencia. Se está orientando con respecto al espacio de referencia. Espacio de referencia amplio. Gracias. Todos los lugares habitados y un gran número de sitios característicos de la superficie de la Tierra tienen nombre desde hace mucho tiempo. Orientarse respecto a espacios de referencia con características, con superficies desde hace mucho tiempo. Se están orientando respecto a sitios, espacios, lugares de referencia más amplio y abstracto. Todos los lugares habitados en gran manera, en gran número de sitios característicos de la superficie. En cambio, localízame tal. Se fijan límites, localízame tal cosa. Entonces le vas a poner límites a tal cosa y puntos exactos. ¿Dónde hallar una persona?
Localíceme a tal persona. Póngame límites para ubicar. Se puede utilizar coordenadas, características del entorno. Al comprender la diferencia entre ubicarse, orientarse y localizarse, se facilita el acercamiento a la cartografía, definida como un sustantivo femenino, la cartografía, que referencia a una ciencia que trata. La cartografía trata la comunicación gráfica en documentos conocidos como cartas de navegación, los cuales están estrechamente emparentados con los mapas. La construcción mental en una imagen para la Tierra se comprende también como la abstracción racional del espacio. La construcción de una imagen mental que nos hacemos para la Tierra se comprende también como abstracción. Convenciones que permiten la comunicación acerca de un área específica. Comunicación que permite áreas específicas y sus componentes, de acuerdo con el objeto que motive el objeto que se motiva en la construcción del mapa. La escala determina la relación entre un elemento o espacio físico y su representación en un documento o mapa. Por tanto, la escala es el valor por medio del cual se comprenden las dimensiones reales de una representación cartográfica. Conocer la escala de un mapa permite medir distancias, determinar áreas, realizar comparaciones entre áreas y distancias entre áreas. Entonces tenemos el factor de escala y escala numérica. Escala verdadera, escala principal. La escala puede expresarse de la siguiente manera, en una escala numérica. Es una fracción, como se muestra en la continuación. El numerador se denomina módulo, fracción. Número, denominador y fracción. En ambos casos, la escala se lee en 10.000 y su interpretación en los siguientes son unidades de distancia. Milímetros, centímetros, unidades de medida. Bueno, muchachos. Seguimos después con el 3.1.